Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es el martes 26 de abril y le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Muy buenas tardes, Óscar Holguín. ¿Cómo estás? Pepe, muy buenas tardes a ti y desde luego a los amigos del auditorio. Hoy saludamos a los técnicos en la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes al frente del equipo. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. Playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz están en el generador de caracteres y desde luego nuestro agradecimiento a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar Holguín, gracias. Y vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León. Allá se encuentra Gregorio Meraz. Hay mucha información en torno al caso Devani. Poco a poco, conforme transcurren las horas y los días, se van agregando elementos para el análisis y la información, desde luego, detrás de la investigación, para determinar finalmente si esta joven estudiante de leyes de 18 años de edad, muerta y encontrada muerta hace apenas unos días allá en una cisterna, en un motel en Acapulco, realmente murió por un accidente porque se resbaló y cayó 4,5 metros dentro de la cisterna, o bien fue víctima de un asesinato, fue víctima de un crimen cuyo asunto tendría que ser analizado, tendría que ser procesado como un feminicidio. Por lo pronto, los familiares de Devani esperan los resultados del segundo peritaje, la segunda autopsia que se le hizo a Devani. Surgen algunos videos que muestran el andar de la joven hacia el motel Nueva Castilla en Escobedo. Hay muchas dudas, le digo, y faltan certezas. Ray Elizalde, ¿cuáles son las novedades? Porque entiendo que ya localizaron el celular de Devani Escobar y lo están analizando para... Gregorio, perdóname, Gregorio, adelante, discúlpame, adelante, Gregorio, por favor. Aquí estamos, Pepe, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Como bien lo has mencionado, pues surgen cada vez más elementos tratando de armar este rompecabezas, complicado rompecabezas, para resolver incógnita que la sociedad, Pepe, está demandando. Saber exactamente qué fue lo que sucedió a partir de aquella madrugada del sábado 9 de abril, hasta el hallazgo de la joven Devani Escobar en este motel Nueva Castilla, ubicado sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo, la tarde-noche del pasado jueves. ¿Qué sucedió durante esos 13 días? Y claro, como las acciones han venido teniendo cierta variante, sin decirlo con todas sus letras, pero las autoridades de la Fiscalía impulsan mostrando estos videos, que son fragmentos de videos, que son pequeños clips en donde se ve ciertamente que se identifica a Devani, pero pues ahí los horarios no están del todo precisos, en qué momento se le vio caminando sola en las inmediaciones del motel, en un terreno adjunto en donde se ubica esa cisterna en donde apareció sin vida la tarde del pasado jueves. Esos videos ya le fueron mostrados a la familia. También ha estado muy activo Mario Escobar, el padre de Devani, ha estado participando en medios de comunicación, ha estado dando entrevistas y hay cierta urgencia. Yo lo que interpreto es que hay cierta urgencia para ya resolver de una vez por todas, confirmar una versión respecto al fallecimiento de Devani y pues aminorar la presión que hay hacia las autoridades estatales, tanto hacia la Fiscalía como hacia el gobierno que encabeza Samuel García, por el número, Pepe, de casos de mujeres desaparecidas que se acumulan en este año 2022, 322 reportes, de acuerdo al dato que dieron a conocer finalizando la semana pasada, de los cuales 284 casos fueron resueltos, aparecieron con vida 284 mujeres, no sabemos en qué condiciones, pero las reportaron localizadas vivas, 6 fallecidas, entre ellas Devani, y hay 32 que todavía no aparecen, y entonces también parte de la demanda ciudadana es que se le brinde el mismo nivel de atención a todas estas familias que están, muchos de ellos desesperados, insistiendo en que también se les brinde el mismo nivel de atención, que no se haga una justicia selectiva, Pepe.
Sí, ahí entra en todo este rompecabezas también el tema de Yolanda Martínez, joven desaparecida el 31 de marzo allá en San Nicolás de los Garza, en la colonia Constituyentes, donde, bueno, se está informando también que ya elementos de la Fuerza Civil están apoyando en la búsqueda, están apoyando a la familia, desesperada porque no tienen razón todavía y ha transcurrido prácticamente este mes. Estamos en el día 26, sí. Después de un ir y venir, Pepe, después de vuelta y vuelta, y después de que apareció el caso de Devani, el siguiente, digamos, atrae la atención de la opinión pública, y que en consecuencia vemos que hay una reacción por parte de la autoridad. Mencionas el caso de Yolanda, pero hay más de 30, Pepe, que están en una condición de desaparecidas en estos momentos y que las autoridades pues no han dado pie con bola. A ver, ¿qué tiene que suceder? Todo esto que vemos, toda esta situación de las desapariciones, hoy platicaba con la hermana Consuelo Morales de CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, una mujer con amplísima experiencia en el trato a familiares de personas desaparecidas a través de los años. Me decía, a ver, es un tema que ha existido siempre, o sea, ahorita que ha sucedido, pues se ha venido incrementando el número de reportes de búsqueda y el nivel de atención de la autoridad pues ha dejado mucho que desear. Entonces también las largas esperas, los errores o inconsistencias que se dieron en investigaciones, como el caso de Devani, como fue el caso de María Fernanda, la otra joven que apareció sin vida allá en Apodaca, fueron varias veces al punto y no habían localizado el cuerpo sino hasta la tercera o cuarta ocasión que fueron. Lo mismo sucedió con Devani. Entonces, fallas en el proceso de investigación, y en este caso en lo particular, el que nos ocupa, el de Devani, que nos ocupa los últimos días, pues claro que hay variaciones que te ponen a dudar y que ya no te dan el mismo nivel de confianza a la autoridad con respecto a lo que informan oficialmente, Pepe. Exactamente, hay más dudas que certezas y sobre todo desconfianza de la sociedad respecto a las acciones de la Fiscalía. ¿Te acuerdas que el propio secretario de Seguridad señaló errores, dijo, de masivos, ¿no? Masivos. Errores humanos masivos, lo cual es tremendo que eso lo escuche la sociedad, y por eso la sociedad no cree lo que diga la Fiscalía, aunque pueda ser verdad. Claro, exactamente, son cosas que, a ver, digo, y vaya que lo dice el secretario de Seguridad, que lleva nomás toda la vida en eso, y nomás que notas que hay descoordinación, que hay hasta cierto punto una relación fracturada entre la Fiscalía, que ahora es autónoma, antes dependía como Procuraduría del Gobernador, hoy es una Fiscalía autónoma, y entonces no hay una adecuada comunicación, coordinación. Las investigaciones, la carpeta que hizo la Fiscalía, pues ahí el gobernador salió reclamando, también con tanta presión que había por parte de la opinión pública, salía en un video reclamándole a la Fiscalía que le diera a conocer el minuto a minuto de lo que había sucedido con el caso de Devani. Entonces te das cuenta que pues está el teléfono descompuesto a todo lo que da, Pepe, en el estado de Nuevo León entre las autoridades. Pues ciertamente esto genera incertidumbre y, por supuesto, al mismo tiempo expectativa. Esperemos que este asunto, que se ha vuelto viral, en donde las autoridades han tenido que actuar como haya sido, por presión sobre todo, por las redes sociales, esto no se extinga hasta que se conozca la verdad de lo sucedido con la joven Devani Susana Escobar Basaldúa, cuyo cadáver aparece el jueves en la tarde, bien lo recuerdas, dentro de una fosa a 4,5 metros de profundidad, y se desconoce realmente qué fue lo que sucedió, aunque la Fiscalía asegura que ella cayó en esa fosa. Sin embargo, la gente duda, la gente más bien espera que esto se aclare a cabalidad. Por eso hoy se da la bienvenida, no le queda otra al gobierno del Estado de Nuevo León, a la coadyuvancia que pueda brindar la autoridad federal en esta investigación. Totalmente, Pepe, totalmente, porque pues también la misma Fiscalía había dicho, fue un golpe contuso profundo, lo dijo el viernes. Primero impulsaron la teoría del accidente, que fue accidental. Después el viernes en la noche, ya después de la necropsia de ley, que fue un golpe contuso profundo. Y ahora desde ayer están con el tema de los videos y señalando que estuvo sola en esos últimos minutos ahí a un lado de la fosa, o sea que se cayó sola. No te lo dicen así, pero te lo dan a entender. Entonces, a ver, pues pareciera entonces que están tratando de regresar a la hipótesis del accidente. Y bueno, hay muchas dudas porque pues los jóvenes que se toman tantos videos, ¿en dónde estuvo Devani antes? Hay una quinta en el lugar, pero no hay un solo video al momento de la convivencia que hubo de Devani junto con otros jóvenes minutos antes u horas antes del episodio trágico. O sea,
si los chavos se la pasan con el celular en la mano, ¿por qué no hemos visto ningún video de esos? Esa es una pregunta que pues queda en el aire y que también esperemos respuesta en los próximos días, Pepe. Pues muchas gracias y por lo pronto vamos a estar muy pendientes y no dejar que esto se extinga, que esto pase de moda, porque esto no es una moda, que esto se pueda olvidar hasta en tanto no haya justicia. ¿En qué sentido lo digo? En cuanto se averigüe qué fue lo que realmente sucedió y que quedemos convencidos de que efectivamente lo que nos digan fue lo que ocurrió. No podemos aventurar, sin embargo, todo mundo se inclina por pensar o por calificar este asunto como un feminicidio, como un hecho provocado, con dolo. Sin embargo, la Fiscalía dice que fue accidental. Veremos a qué conclusiones se llega. Va a ser muy importante el resultado de la autopsia independiente que pidió el propio papá de Devani para compararla con el resultado de la autopsia de las autoridades oficiales. Exactamente, Pepe. Estaremos atentos, como bien lo señalas. Este es un caso que nos invita a la reflexión y es un caso de amplísima notoriedad, que es el reflejo de la triste realidad y de la falta de justicia que hay y de la vulnerabilidad en la que se encuentra este sector, que son las mujeres jóvenes en diferentes puntos de la República Mexicana, Pepe. Muchas gracias y que estés muy bien. Igualmente, Pepe, que estés muy bien. Saludos desde Monterrey. Saludos, Gregorio Martínez hasta Monterrey, Nuevo León. Anoche tuvimos oportunidad de conversar unos minutos con el padre de Devani. Lo hicimos a través de Uno TV Noticias. Él confirmó efectivamente que mandó realizar una necropsia paralela a la necropsia oficial, como le comentábamos a Gregorio, al cuerpo de su hija. Lo hizo de manera particular. Una vez que tenga los resultados, los va a comparar con los realizados con la Fiscalía del Estado. Bueno, la segunda autopsia ya la tengo yo, ya la tenemos nosotros, ya la solicitamos nosotros, la independiente. En su momento se va a comparar con la autopsia con la necropsia. ¿Todavía no tiene usted el resultado? No, legalmente todavía no lo tenemos, por eso pues, no podemos abundar mucho en el tema, pero si existen inconsistencias, el licenciado Gustavo, que es el fiscal de Nuevo León, se comprometió a esclarecer todos los hechos. También hay que decir que ya se puso la queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como tenemos el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel nacional. Mario Escobar, el padre de Devani, afirma que no cree que su hija haya caído a la cisterna accidentalmente, pues solo presenta un golpe y caer de una altura de más de 4 metros debería tener más lesiones. Asegura que las autoridades tardaron mucho tiempo para ver los videos que ahora han comenzado a difundirse. ¿Cómo es posible que después de 15 días estén saliendo estos videos cuando el fiscal de Rodolfo Salinas fue 4 veces a ese inmueble? Nunca detectamos nada, mi esposa pasó por ahí, y de la noche a la mañana aparece el cuerpo. O sea, hay muchas preguntas que se tienen que aclarar. Aclarándose con documentos no hay ningún problema, pero si hay algún culpable, que pague el culpable. Y si hubo alguna negligencia, porque sí la hubo, que la ley juzgue dentro de su misma competencia, porque son autónomos. Sobre el apoyo de la Fiscalía General de la República en el tema de las investigaciones, el apoyo de autoridades federales también, Mario Escobar, el padre de Devani, dijo que tienen contacto con la autoridad federal en caso de ser necesario. Claro, definitivamente yo lo que quiero es que se esclarezca esta situación. Así me lo manifestó el fiscal, el licenciado Gustavo, como también me lo compartió Samuel. O sea, lo que queremos, bueno, lo que quiero yo y lo que les exijo, es que se aclare esta situación, y esto va a ser para un bien para Nuevo León y va a ser para un bien para México. Ya tenemos contacto con la gente de México, para si hay necesidad de que entren la Fiscalía de México, bueno, pues que entren. O sea, yo no tengo ningún problema en que entren. Yo lo que quiero es que se haga justicia
y que las personas que tengan que caer, que caigan. Mario Escobar reitera una y otra vez que va a llegar hasta el final, que buscará justicia, que va a apoyar a otras personas que tengan una situación similar como la pena que lo embarga. Para exigir la justicia. Última consecuencia, para exigir que se aclare la situación, que se diga la verdad, que caiga quien caiga, que tope quien tope. Y después de eso vamos a ayudar a la gente, porque ya estamos empapados, nos quedamos sin nuestra hija. Ahorita yo estoy al lado del cuarto de mi hija, le puedo gritar ahorita, Devani, así le gritaba yo, y ella me contestaba, pero era una forma de que nos comunicábamos nosotros, porque ella estaba en su cuarto, y le puedo gritar otra vez, Devani, vente a cenar, porque íbamos a cenar, y por ella no debe de quedar impune esta situación. Y por ella, si puedo ayudar a más gente y poner mi granito de arena, con ayuda de cualquier persona, lo vamos a hacer. Porque nosotros vivíamos para ella y ahora vamos a vivir para otra gente. Toda esa gente que nos dio su amor, que nos dio su empatía para buscarla interminablemente. Estábamos cansados. Ahorita ya entra otro proceso de feminicidio con perspectiva de género. Sobre todo, nos comentamos, sobre el hecho y todas las declaraciones del padre de Devani, de Mario Escobar. El presidente de la República hoy por la mañana en la conferencia de prensa anunció que el gobierno de Nuevo León aceptó que el gobierno federal participe en la investigación del caso. Dijo el presidente que se está atendiendo el caso de Devani, que perdió la vida en Nuevo León. El gobernador aceptó, desde que lo planteé aquí, que un equipo del gobierno federal coadyuvara, participara en el proceso de investigación y ya se está haciendo, y cuando tengamos nosotros más información se va a dar a conocer aquí con ustedes. El presidente de la República hoy desde la conferencia mañanera. Permítame una pausa muy breve, continuamos con más noticias importantes, en pocas palabras, con José Luis Arévalo. Luis Arévalo tiene noticias importantes en pocas palabras. Adelante, José Luis. Información de la pandemia. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que debido a que el gobierno federal, esto es muy importante, nunca impulsó el uso obligatorio del cubrebocas ante la pandemia del COVID-19, no declarará el fin de su obligatoriedad, pero manifestó que en este momento, ante el bajo número de contagios y fallecimientos, ya no es imprescindible su utilización. No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizar. El espacio abierto desde hace varias semanas dijimos es aún menos necesario utilizarlo. De igual forma, la Secretaría de Salud anunció que a partir de este jueves 28 de abril se va a habilitar el registro en el sitio mivacuna.gov.mx para que se puedan vacunar a todos los niños mayores de 12 años de edad. Abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves 28 de abril y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace 4 meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años. De igual forma, la Secretaría de Salud ya no va a emitir más informes sobre el famoso semáforo epidemiológico de COVID-19. El propio semáforo de riesgo COVID, que tradicionalmente nos sirvió de instrumento para identificar el riesgo de transmisión en las entidades federativas, ya lleva
4 sesiones consecutivas de 15 días en donde se mantiene en verde. La proyección que tenemos es que todavía se va a mantener en verde seguramente por un buen tiempo. Quizá rumbo al invierno haya un repunte de contagios. Con tanta protección por la vacuna no será así para las defunciones o la hospitalización. Entonces también hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, el del primero, que está vigente termina el 1 de mayo, ya no lo emitiremos. Esto significa entonces que las 32 entidades federativas del país van a permanecer ya en semáforo verde. En otros temas también relacionados con salud, fueron detectados extraños casos de hepatitis infantil en 12 países. Ya son unos 170 los casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido los que se han registrado en una docena de países del mundo. Tras Reino Unido, que ha registrado unos 114 casos, España con 13 es el segundo país que más casos ha registrado. La OMS lanzó una alerta sanitaria internacional. Sí que es un cuadro que es muy poco frecuente en pediatría y que cuando coinciden en el tiempo, pues es normal que la OMS declare el estado de alarma sanitaria para estar sobre todo los sanitarios muy atentos a estos acontecimientos. Pero vea usted, el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom, instó el día de hoy a los países a mantener la vigilancia de las infecciones por coronavirus, afirmando que, así dijo él, estamos ciegos ante la propagación del virus debido a la disminución de las tasas de análisis. A medida que muchos países reducen las pruebas, la Organización Mundial de la Salud recibe cada vez menos información sobre la transmisión y la secuenciación. Así lo lamentó el propio señor Tedros Adhanom, quien advirtió que esta situación nos hace cada vez más ciegos a los patrones de transmisión y evolución del virus. Se desploma un helicóptero de la Secretaría de Marina en el Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna en Mazatlán, Sinaloa. No se reportan lesionados. Triquis retirados de Eje Central y Avenida Juárez dicen estar inconformes con su reubicación y han realizado bloqueos. Platicaremos de este tema con el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres. Le informo que la Comisión Nacional del Agua ha dado a conocer que habrá cortes de agua potable en el oriente de la alcaldía Iztapalapa y algunas partes del Estado de México por trabajos de reparación en el ramal Tláhuac. El corte de agua se va a realizar a partir de las 0 horas de este miércoles 27 de abril y hasta las 14 horas del viernes 29 de abril. Va a durar 62 horas, como le digo, 39 colonias de la alcaldía Iztapalapa. Bueno, y hablando de agua, le cuento que hay varias colonias y avenidas de Matamoros que se han quedado bajo el agua tras las fuertes lluvias. Los detalles con Daisy Herrera. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Te informo que las torrenciales lluvias generadas por el Frente Frío número 45 en la ciudad de Matamoros tienen gran parte de la ciudad inundada. Se ha decretado la suspensión de clases para el turno vespertino y el transporte público dejó de circular en diversas zonas. A esta hora ya volvió a llover en Matamoros. Anoche y entre la madrugada de este día fueron entre 5 pulgadas las que llovieron mayormente en la zona oriente de la ciudad, lo que provocó que algunas colonias estén todavía anegadas. El alcalde, Mario López, pidió a la Dirección de Protección Civil auxiliar a los automovilistas que se quedaron varados en diferentes sectores de la ciudad, a la vez que se empezó con la limpieza y desasolve de los drenes, uno de los más importantes por la dimensión y por la ubicación geográfica de los drenes que hay en Matamoros. Es el 20 de noviembre, de donde se retiraron tapones formados por basura, incluso se sacaron muebles completos hasta refrigeradores de estos drenes. El pronóstico es que va a seguir lloviendo en Matamoros. Lo negativo es que se están generando estas inundaciones, pero lo positivo es que ahí justamente en Matamoros se ubica el distrito de riego 025, el más grande de todo el país y que había estado sufriendo justamente por esta sequía que hoy impacta al 87% del estado de Tamaulipas y bueno, están esperando que con estas lluvias se pueda ir recuperando el distrito 025 que se ubica ahí en Matamoros, Vallehermoso y Río Bravo, el más grande del país. Este es el reporte que tenemos hasta este momento de la situación en Matamoros. Gracias a Daisy Herrera por esta información. Hay lugares donde no hay agua, como las con 39 colonias a las que se refería
José Luis Arévalo, según las autoridades, va a faltar el agua a partir del día de 27, el día de mañana. Y en otros lados, pues sobra el agua, pero el agua no bienvenida. Me refiero a la que es producto de las lluvias, de las tormentas y demás. Por cierto, así como Matamoros aparece inundado este día, también hay peligro en los estados de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos y desde luego el Valle de México. Se pronostican tormentas eléctricas. El ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula, a quien saludo por supuesto, nos tiene más información. Adelante, Alberto. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Para las próximas horas, el desarrollo de un sistema de tormentas a lo largo de un extenso corredor desde Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos y el Valle de México, con tormentas eléctricas, chubascos y riesgo de granizo y muy fuertes ráfagas de viento. También se esperan tormentas, chubascos en zonas de Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Península de Yucatán, Veracruz y el estado de Hidalgo. Esto asociado tanto por un sistema de inestabilidad como por un sistema frontal. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes, que estés muy bien. Después de corte, detalladamente informaremos a usted que el presidente de la República tendrá un encuentro a distancia, un encuentro virtual el próximo viernes con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. ¿De qué van a hablar? Y también en la crónica de la invasión del día 62 de la invasión rusa en territorio de Ucrania. Todo esto después de corte. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, esta mañana, desde Palacio Nacional, el presidente de la República confirmó que este próximo viernes sostendrá una reunión virtual con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Le preguntaron, bueno, ¿y de qué van a hablar? Y contestó el presidente López Obrador, desconozco todavía los temas que vayamos a tratar. Ellos habían solicitado la llamada, yo los estoy contestando, pero vamos a hablar de los temas que más nos preocupan, etcétera. Lo dijo de este modo. Sí, vamos a hablar por teléfono con el presidente Biden el viernes. Creo que a las 12 del día. Pues vamos a esperar porque nos solicitaron ellos la llamada, no sé exactamente, pero es importante el que se dé esta comunicación, escuchar al presidente Biden, que nos ha tratado con respeto. Más adelante, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, fue un poco más explícito, pues es su obligación estar enterado, ¿no? Y dijo con toda claridad, el tema central de la conversación será la Cumbre de las Américas y desde luego áreas de trabajo común en la relación bilateral. Yo le recuerdo a usted que Estados Unidos va a ser el anfitrión de la 9ª Cumbre de las Américas. Esto será del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Y bueno, según dice la Casa Blanca, para construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo para el hemisferio. Sobre eso querrá hablar el presidente Biden de los Estados Unidos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dicen allá en Washington? Allá en Washington fueron mucho más explícitos a través de la vocera oficial de la Casa Blanca, la vocera de Joe Biden, Jen Psaki. Vámonos directamente con Armando Guzmán hasta Washington, él es el corresponsal de Grupo Fórmula Noticias en este espacio informativo. Armando, ¿cuáles son los datos que tú tienes, los otros datos que salen de la Casa Blanca? Con atención te escuchamos. Muy buenas noches para ti.
¿Qué tal, Pepe? Mucha gente hablando en Washington acerca de lo que será la videoconferencia entre los dos presidentes de México y de Estados Unidos el próximo viernes. El presidente López Obrador y el presidente Biden tienen mucho de qué hablar. Y aunque todo esto estará bajo el pretexto de la Cumbre de las Américas, la realidad es que hay más que multilaterales, asuntos bilaterales que son de mucha importancia. A Estados Unidos le preocupa mucho la cuestión de la continua comunicación en el combate al tráfico de drogas, principalmente fentanilo, heroína y metanfetaminas. Y consideran que los canales todavía existen como para que, a pesar de los cambios que ha habido en el gobierno de México en cuanto a la cooperación con la DEA, que hay canales todavía que existen que se pueden continuar utilizando en todo esto para beneficio de los dos países. Entonces, esto va a ser uno de los temas importantes. Dentro de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca se hace mención acerca de esta necesidad de continuar trabajando juntos en cuestiones de inteligencia entre México y Estados Unidos. Te digo que estaban no molestos, pero estaban preocupados acerca de las decisiones que se han tomado para dejar de trabajar en conjunto con la DEA. Y calculan que todavía se puede hacer mucho más en cuestiones de compartir inteligencia y de combatir el tráfico de los carteles, sobre todo, como te digo, de fentanilo y de metanfetaminas. Ahora, ese es uno de los renglones. El otro tiene que ver también con la inmigración. Y a esto es algo que ocurre en Estados Unidos con dos programas que dejó el expresidente Donald Trump. Uno fue el Permanezca en México, Remain in Mexico, y el otro es el del Título 42. Estas dos políticas fueron ejecutadas por Trump y creadas por Trump como pretexto para no dejar entrar a una gran cantidad de inmigrantes que querían entrar a Estados Unidos a vivir, y también a una gran cantidad de centroamericanos, particularmente, que venían buscando asilo en Estados Unidos. El presidente Biden, tratando de ser amigo de los inmigrantes, una vez que entró a la presidencia en enero del año pasado, anunció que estaría abriendo las fronteras y que estaría quitando todos estos impedimentos. Y el Congreso y las Cortes de Justicia y varios estados con gobernadores republicanos se le vinieron encima diciendo que no lo podía hacer. Y hay una gran oposición para que esto ocurra. Ahora, el presidente, para que haga cambios, y entre estos cambios hay unos muy importantes en la frontera, entre los que tiene que acelerar la deportación de gente a la que tengan audiencia los inmigrantes, una vez que se encuentre que sus casos no tienen base, serían regresados. Para esto necesita a México, porque hay entre 30 y 60 mil, 30 mil y 60 mil inmigrantes que están esperando todavía en la frontera en México, pero del lado mexicano. Entonces, cualquiera que sea el arreglo, necesita tener la cooperación de México, y eso también va a ser parte importante de esta conferencia, según lo que me dicen aquí. Pepe. Gracias por la información. Expectativa sin duda, expectación por lo que pueda darse en este diálogo. La situación está tensa, justamente se refería Armando al tema de Donald Trump, quien durante un mitin en Ohio este fin de semana, concretamente el sábado, pues contó algunas indiscreciones que son vistas en México como algo ciertamente grave, cuando revela que cuando era presidente dobló al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al obligarlo a desplegar 25,000 guardias nacionales en las fronteras sur y norte para evitar el incremento de migrantes ilegales rumbo a los Estados Unidos. Dice, yo nunca había visto a un presidente, no había visto a nadie que se doblara de esa manera. Y explicó cómo lo logró. Le dijo, mira, Andrés, si no haces lo que te pido, pues entonces el próximo lunes a las 8 de la mañana te impondremos a ti, a México, te impondremos a castigo del 25% en aranceles a todas las producciones, exportaciones que vienen de México a Estados Unidos. Tú dices si nos ayudes o no nos ayudas. Mire, lo pongo tal y como lo dijo Trump.
In comes the highest representative of Mexico, right under the top, right under the boss, who happens to be president. Vino el máximo representante de México, justo debajo del más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente López Obrador. El presidente de México es un tipo muy agradable, me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gustan. Entró a mi despacho y entra y se ríe de mí cuando le digo, necesitamos 28,000 soldados en la frontera gratis. Él me miró y me dijo, ¿gratis? ¿Por qué haríamos eso en México? Y me dijo, no vamos a hacer nada de eso. ¿Por qué te daremos 28,000 soldados gratis? Y le dije, sí lo harás, porque es viernes por la tarde, a la 1 en punto. Y el lunes por la mañana, a las 8 en punto, pondré un 25% de aranceles en los autos que robaste de nuestra industria. Robó el 32%. Cada auto que entre a los Estados Unidos tendrá un impuesto de 25%. Y cada producto que vendas dentro de los Estados Unidos tendrá un extra de 25% a partir del lunes por la mañana a las 8 en punto. Y me miró y me dijo, señor, sería un honor tener 28,000 soldados en la frontera. Nunca había nadie doblegarse de esa manera. Dijeron que sería un honor tener 28,000 soldados gratis. Esta es la película que contó Donald Trump a sus seguidores. No hay que olvidar que, aunque no ha iniciado la campaña para buscar la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos para 2024, pues ya está arando en el camino, como acá le hace, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, más o menos en los mismos términos. Bueno, ya lo está haciendo él en su campaña, fue en Ohio, donde la verdad no dijo nada nuevo, pero sí da una exhibida brutal al trato que tenía, trato grosero, despótico, denigrante que solía tener con el gobierno de México, y lo más grave es que el gobierno de México, pues de alguna manera lo aceptaba en este caso hacerle el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos y hacerse para que el gobierno se hiciera de la vista gorda contra otros asuntos que tienen que ver con la violación de derechos humanos que hay en México, los problemas y confrontaciones con la prensa crítica respecto a su libertad, el tema de los fallos en el combate al crimen organizado, concretamente el narcotráfico, el que México tenga amistad con países no adversarios, enemigos del imperio que reside en Washington. Me refiero a países como Venezuela, como Cuba, Nicaragua, Bolivia, en fin, otros países bolivarianos. Pues esto, el presidente tiene razón, hay que leer lo que diga el presidente de Estados Unidos en los términos en que se expresa para sus posibles simpatizantes, seguidores, y en un futuro buscar regresar al gobierno de la Casa Blanca. Eso lo tiene ya como una verdadera obsesión, ya lo habíamos comentado, pero bien vale el comentario sobre esto de la doctora María Amparo Casar, siempre, a todas horas en su juicio, ya lo sabe usted, María Amparo. ¿Qué te parece la exhibida que da el señor Trump, admitiendo que chantajeó, que extorsionó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué te parece? Bueno, primero que nada, Pepe, bueno, buenas tardes. Y buenas tardes. No hay revelación alguna, como dices, pues esto que reveló, que dobló a México con este término tan peyorativo, pues no es una revelación. Ya se criticó desde entonces el comportamiento y la actitud del presidente López Obrador frente a la amenaza de Trump en efecto de poner aranceles a México en caso de que no desplegara soldados en ambas fronteras, y en caso de que no apoyara el programa Remain in Mexico o Quédate en México. Pero más allá de eso, que claro, cuando lo oyes de voz del presidente, una cosa es haberlo especulado y otra cosa es escucharlo de voz del presidente, nada justifica, ni siquiera Pepe, que haya estado él en campaña con su obsesión para regresar en el 24, nada justifica el término peyorativo que utilizó, diciendo no solamente que dobló al presidente o al mandatario de otra nación, sino también cómo se refirió a México como frigging México, que quiere decir, pues lo lamento, no puedo decir lo que dice el diccionario, pero algo así como pinche México.
permitir que así se exprese y no parpadear por parte del mandatario mexicano respecto a Trump, ex jefe de Estado y ex jefe de gobierno de los Estados Unidos, sí es sorprendente. Si me molestó el tono de Trump y el calificativo que utilizó respecto a mi país, Trump, más me molesta o más me sorprende la respuesta que le dio López Obrador. Francamente, le dijo, bueno, pues así fue, no me sorprende, esa fue la respuesta, así es Trump. Creo que un presidente que habla tanto de soberanía y de que no se pueden meter con su país y tan celoso de cualquier acto que pueda parecer que está afectando nuestra soberanía, pues me lleva a decir cuando menos, Pepe, que aquí hay un acto brutal de incongruencia por parte de López Obrador. Tan duro con algunos que lo critican y tan dócil ante Trump. Ya lo habíamos visto, ha sido duro contra Biden y contra Trump, que es cierto, puede volver en 2024, pero eso tampoco justifica el hecho de que sepa López Obrador que puede regresar. El presidente Trump no justifica para nada que diga, pues así es y vamos a dejar esto en paz. Creo que cuando dicen que esto forma parte de la cadena alimenticia de, pues eso, del pez grande que se come al pez chico, me parece que es triste, me parece un acto francamente, de debilidad por parte de López Obrador. No lo entiendo, porque hoy no tiene el poder, además, Trump, para amenazar a México con ningún tipo de instrumento a su disposición, y estar tragando ese sapo y decir, pues también es mi amigo, me parece un signo pues muy ominoso para lo que puede suponer el hecho de aceptar que eres el socio débil de México y Estados Unidos, una relación que se va a mantener pues mientras existamos los dos países, Pepe. María Amparo, no cabe duda que esta fórmula del antimexicanismo trompiano, pues a él le funciona, le reditúa simpatías. Yo no digo votos todavía porque no se ha destapado ni siquiera todavía su candidatura, lo que se da por hecho. Él tiene secuestrado, Trump tiene secuestrado al Partido Republicano, seguramente será el candidato. Él dijo todo esto en apoyo a otro candidato a senador que va a sustituir a alguien que se jubiló, se retiró allá en Ohio. No importan ya los detalles, eso es de allá. Pero lo que sí llama la atención, justo lo que tú has comentado, el tono, y llama más la atención que aquí en México ni el presidente de la República ni su secretario de Relaciones Exteriores en momento alguno nos hayan contado la película completa, en afán claro de explicarnos cuál es el trato que pretende o pretendió en su momento, durante su mandato, el expresidente Donald Trump hacia México, sino que México se tuvo que doblegar. Flojito y cooperando se puso México, dirán algunos, por supuesto. Gracias, María Amparo, como siempre es un gusto escucharte y estar contigo. Muy bien, nos vemos el próximo martes, Pepe. Hasta el próximo martes, o antes, si hace falta, desde luego, con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Hagamos una pausa breve, vamos a echar un vistazo al panorama de la invasión rusa en Ucrania. Se cumplen ya 62 días. 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy nuevamente el presidente de la República volvió a hablar del tema del Tren Maya y del pleito que trae con los que llama conservadores pseudoambientalistas famosillos o famosos que obedecen a intereses ajenos a la Cuarta Transformación.
Nuevamente el presidente montado en el dogma, o estás conmigo o estás contra mí, un dogma prácticamente bíblico. El presidente de la República se lanzó nuevamente contra quienes lo están atacando. Dice que no son estos pseudoambientalistas, fifís, conservadores, no son sino adversarios del proyecto de cambio, que le dan la espalda, por supuesto son adversarios del gobierno y le dan la espalda al pueblo de México. Dijo que estos famosos en su mayoría son opositores a la transformación del país, y explicó otra vez que sí suspendió el encuentro que se había programado la semana pasada para tener un diálogo, un encuentro con quienes le reclaman el tema del tramo 5 de la Tren Maya, para que se reunieran el lunes en un encuentro. El encuentro se suspendió. La presidencia de la República, aparentemente sin previo aviso, dijo, pues ¿sabes qué? No va. Y no hay el encuentro. Y salió el presidente a decir ayer, pues que no hubo encuentro porque los señores famosos y los disqueambientalistas, etcétera, pues decidieron no asistir. Y dijo, y además sería el colmo que yo me prestara a que ellos estén aquí y me utilicen para sus fines perversos, básicamente, ¿no? Esa fue la explicación que dio de por qué abruptamente Presidencia de la República suspendió este encuentro con quienes le reclaman el daño ecológico, el ecocidio, pues al poner en peligro la biodiversidad, especies animales que están en extinción, fauna, flora, en fin, en el Tren Maya. Digo, en alto contraste con lo que pasó también la noche del domingo al lunes, cuando, eso sí, con gran fiesta y aplausos, palmadas y no sé qué, pues se quitó la palma de la glorieta del mismo nombre sobre Paseo de la Reforma, la segunda gran glorieta en esta avenida que en su momento fue la Avenida del Emperador y que Porfirio Díaz transformó de otra manera, una glorieta donde se había planeado colocar una estatua de Benito Juárez. Eso no lo permitió en su momento Porfirio Díaz, y mejor pusieron una palma, y ahí se quedó la palma centenaria, hasta que se enfermó, se echó a perder y se murió. Entonces, como puede ser un peligro, pues la quitan, y ahora va a haber una consulta que va a empezar el próximo domingo, en fin, a preguntarle a la gente, bueno, ¿qué quieren que pongamos en esa glorieta? Ayer hablábamos de este tema con Armando Guzmán. Bueno, pues hoy el presidente volvió a atacar de nuevo a los opositores al Tren Maya. Son opositores a la transformación del país, la mayoría de ellos. Es cosa de que vean sus publicaciones. No solo es con relación al Tren Maya, siempre han estado en contra de nosotros. Ellos pertenecen al bloque conservador. Es como cuando hay una manifestación muy justa en defensa de las mujeres y se montan en esa causa quienes están en contra de nosotros, del bloque conservador. Bueno, ayer precisamente cuando el presidente dice, no, pues no hubo el encuentro porque pues no vinieron, porque ellos finalmente no quisieron venir. Eso es falso, porque varios de ellos, no los famosos, sino varios de los interesados que se sienten afectados, que son, que viven en Quintana Roo, donde va a haber las afectaciones, sí compraron boleto y sí vinieron y se plantaron afuera de Palacio Nacional con la intención de ser recibidos. Y finalmente se les avisaron pues con la pena de que no va a haber reunión, así que ahí se ven. Dijo el presidente, ellos no quisieron venir. No, tal vez no pudieron ir los famosos como Eugenio Derbez. Ayer Eugenio Derbez lo explicaba entre broma y veras, que él personalmente no iba a asistir, pues porque él estaba trabajando, estaba haciendo una película o lo que sea, y incluso se encontraba al lado del mar, en fin. Así lo decía Ernesto Derbez. Y esta fecha la tengo apartada desde hace 2 o 3 meses, y no puedo estar en la Ciudad de México el día de hoy porque estoy filmando. Ahí está el equipo, allá dentro de esa choza, estamos filmando. Así es que no, físicamente me era imposible asistir. Fui el único
de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo, fui el único que dije que no podía por razones de trabajo. Argumenté también que creía que no era una buena idea, porque era mejor encontrarnos allá, en el lugar y con los expertos. Pero mi razón número uno fue, no puedo ir porque tengo que trabajar y estoy filmando, es por eso que quería mostrarles esto. No fue un capricho. Bueno, así lo explicaba Eugenio Derbez, incluso haciendo bromas, recurriendo a algunos de sus personajes más famosos, Armando Hoyos, o en fin, lo dijo de esta manera. Digo, bueno, si lo que quería el presidente era sacarse una foto con nosotros, pues voy y la sacamos. Así dijo, la sacamos. Pero en fin, hoy activistas contra el tramo 5 del Tren Maya criticaron la cancelación de este diálogo por parte del presidente López Obrador. Israel Aldave, tú tienes detalles, porque dicen los activistas, que cuando el Tren Maya se caiga como se cayó la línea 12, ¿quién va a ser el responsable? Es lo que cuestionan los activistas. Israel Aldave, adelante. Adelante, Israel Aldave. Bueno, ahí estuvo uno de los activistas ambientalistas, Arturo Islas, con quien ya hemos hablado en este espacio. Dijo que cuando el Tren Maya se caiga, como la línea 12 del metro, ¿quién va a ser responsable? El presidente tiene casi 70 años, se va a morir y nos va a dejar la responsabilidad a nosotros. José Urbina, abuso de Cuevas, dijo que están dispuestos a dialogar con el gobierno federal, pero criticó las descalificaciones en su contra. Desde ayer los activistas del colectivo Sélvame del Tren, que acudieron a Palacio Nacional para intentar hablar con el presidente López Obrador, pese a que Presidencia les informó que se cancelaba la reunión un día antes, pues siguen muy activos. En la conferencia matutina el presidente dijo que se canceló la reunión para hablar sobre el tren porque famosos como Derbez rechazaron asistir. Ellos de alguna manera no están de acuerdo con lo que dijo. ¿Qué pasó con Israel? No hay forma de tener contacto con él. Bueno, trataremos de enlazarlo para que nos expliquen lo que dijeron los activistas hoy en relación con que acudieron al Senado de la República, pero vamos hablando del Poder Legislativo, vamos a la Cámara de Diputados, allá se encuentra mi compañera Maru Rojas, porque esta tarde recibieron en la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial de reforma en materia administrativa para que todos los organismos autónomos de control puedan ser absorbidos por las dependencias federales correspondientes. Maru, explícanos por favor con todo detalle, te escuchamos con atención. Buenas noches. Tiene sello de recibido a las 3 de la tarde, ya se publica en la Gaceta Parlamentaria, Pepe. Inicia este documento de 30 páginas con la solicitud que hace el secretario de Gobernación para que el Congreso mexicano tenga por recibido esta iniciativa presidencial que modifica y da todas las facultades que tenía la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Administración Pública Federal, de que cada dependencia absorba sus órganos internos de control. Esto es las compras consolidadas, esto es lo que revisa, lo que audita cada gasto en cada dependencia federal. Con el único fin, buscábamos antecedentes, lo anunció en la mañanera del 7 de enero del 2021, hace más de un año, el presidente de la República, que estaba preparando esta reforma en materia administrativa para la Administración Pública Federal, y él daba como argumento que no se dupliquen los presupuestos, que cada dependencia federal tenía un organismo de control autónomo, precisamente para transparentar estos manejos en cada dependencia, pues ahora se fusionarían en cada dependencia con las oficinas administrativas, y entonces pues cada una de ellas tendría no la obligación quizás de estar reportando estos gastos como el de las compras consolidadas. Es una iniciativa que se recibe a 2 sesiones de concluir el periodo ordinario de sesiones. Si ya tiene publicación en la Gaceta, por lo menos ya tiene el primer paso legislativo. Estaremos pendientes de que mañana, que se reúne la Junta de Coordinación Política a planear los temas para el jueves, que es la última sesión de este periodo ordinario, no estarían estamos viendo si no estarían incluyendo esta reforma que ha enviado el presidente y que estaría siendo aprobada en fast track. Vamos a estar pendientes de ello, Pepe. Gracias Maru. Desde luego,
estar pendientes para que estos órganos de control queden a cargo de las secretarías respectivas, salvo lo que se refiere a la Marina y a la Defensa Nacional, básicamente, y a la Guardia Nacional. Gracias, Maru Rojas, que estés bien. Estamos pendientes, buenas tardes. Claro que sí, estamos muy pendientes. Ya logramos a Israel Aldave, el contacto con Israel, ¿todavía no? Bueno, también le informo que allí en el Senado, a donde íbamos a ir con Israel, pero como no está Israel, pues no podemos ir con él, nos vamos solos por la libre, y le informo que rindió protesta como embajador de México ante la República Dominicana, fue la designación presidencial, Carlos Miguel Aiza González, quien fue gobernador de Campeche y expriista, porque al haber aceptado el nombramiento que le propuso al Senado el presidente de la República, automáticamente queda fuera del Partido Revolucionario Institucional. Hoy rindió protesta ante el Pleno del Senado de la República y ya se compró la bronca de la expulsión que va a ocurrir. Bueno, ¿qué va a ocurrir en el legislativo? Ya supimos lo que ocurrió con la reforma eléctrica, que no transitó, no pasó hace 2 domingos en la Cámara de Diputados. Fue rechazada la reforma propuesta por el presidente de la República, de la reforma de la ley de la industria del sector eléctrico. Pues, ¿qué va a pasar ahora con las reformas que anuncia el presidente de la República, que le faltan todavía por llevar a cabo, por proponer al legislativo, por decirlo con palabras elegantes? Pues, ¿qué va a pasar con la reforma la reforma político-electoral? Sería la primera. ¿Y qué va a pasar con la reforma relacionada con la Guardia Nacional, que son las 2 reformas que le importan y le preocupan al presidente llevarlas a cabo cuanto antes? Bien vale la pena entrar en contacto con Leo Zuckerman y sus minutos de opinar sobre esto que le espera al presidente de la República, toda vez que la oposición a Morena y al oficialismo pues está subida, porque logró lo que nunca se había logrado, una unidad para no permitir que transitara esta reforma presidencial. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Te escuchamos con mucha atención. ¿Qué va a pasar con las reformas que faltan todavía al presidente? Pues nada, Pepe. Te saludo primero que nada a ti y a toda la audiencia, pero sí quería decirte, ¿qué va a pasar? Pues nada, no van a pasar esas reformas. Y no van a pasar, Pepe, porque... Número 1, la incapacidad que ha tenido este gobierno de negociar con la oposición, que son los que tienen los números, los votos en las 2 cámaras, diputados y senadores, para reformar la Constitución. Hay que recordarle a nuestro público que para enmendar la Carta Magna se necesitan 2/3 partes, una mayoría calificada de 2/3 partes en la Cámara de Diputados y de 2/3 partes en el Senado. Y resulta que Morena y sus aliados no tienen los números, no tienen esos votos, y por eso la perdieron en la reforma eléctrica, entre otras cosas, Pepe, por la incapacidad de este gobierno de negociar con la oposición. Cuando la oposición dice, bueno, vamos viendo la reforma que mandó el presidente, vamos haciendo una serie de foros con un parlamento abierto para ver qué cambios le hacemos, y de Palacio Nacional sale la instrucción de que la reforma va como la mandó el presidente sin cambiarle una coma. Bueno, Pepe, pues lo que significa eso es que no quisieron negociar, y la política es diálogo y negociación. Y al negar el diálogo y la negociación por parte de la coalición del gobierno, pues la oposición dijo no vamos con esa reforma, y la rechazaron. Yo creo, Pepe, propinándole una derrota a este gobierno, porque estamos hablando de la reforma estructural económica más importante que estaba proponiendo el presidente López Obrador, y yo siento que la oposición queda muy, muy empoderada después de este rechazo a la reforma eléctrica. Y bueno, pues ahora vienen las otras 2. Tú lo decías bien, la eléctrica y la de que traspasa la reforma, la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, ya dijeron los líderes de los 3 partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, que no van a ir con ninguna de estas, de estas reformas,
Uno, porque creo que les conviene políticamente, Pepe. Y dos, bueno, pues porque la reacción del gobierno, Pepe, después del rechazo de la reforma eléctrica, fue llamarles traidores a la patria. Bueno, ¿cómo es posible que tú te sientes a negociar con traidores a la patria? ¿Y cómo es posible que tú pienses que esos traidores a la patria van a aceptar una reforma que tú estás poniendo sobre la mesa? Y además, sin cambiarle una coma. No, Pepe, pues esas posiciones no son propias de una democracia liberal donde tiene que haber respeto entre las fuerzas políticas, tiene que haber diálogo y tiene que haber negociación. Y este gobierno ya le ha cerrado la puerta a eso. Incluso, como tú sabes, el líder de Morena está pidiendo que se procese judicialmente, penalmente, a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica por traición a la patria, y luego les mandas y les dicen, pero ahí te encargo que nos pases estas otras dos reformas. No, Pepe, así no funciona la política, y en ese sentido yo creo que no van a pasar estas reformas. Yo creo que, de hecho, Pepe, este sexenio en materia de reformas constitucionales está terminado. Vamos a ver qué es lo que ocurre, sobre todo con la reforma electoral. Yo creo que va a ser muy difícil que, como te digo, que se aprueben. Yo creo que más bien, Pepe, a partir de lo ocurrido con la reforma eléctrica, lo que tenemos es la realidad de que ya empezó el 2024, que la única prioridad del presidente es el 2024, refrendar para Morena otro triunfo electoral en el 2024, y también para la oposición, una oposición que ya se ve que existe, cosa que no habíamos visto, Pepe, y que se siente empoderada porque le han propinado una dura derrota al gobierno, Pepe. Gracias, Leo. Gracias por el comentario. Y lo que viene, se prevé que venga en el legislativo, claro, por parte de la oposición, que ahora sí está en este momento está, digamos, revitalizada, mineralizada. Está como el Chocomilk, ¿no? Exactamente, Pepe. Y se siente en Pancho Pantera. Es lo que pero sí, vamos a ver qué ocurre con las demandas que van para allá y vienen para acá. Ya ves que Mario Delgado y Morena y aliados quieren demandar a los diputados que votaron en venganza, ¿no? Que votaron contra la reforma, en la iniciativa de reforma presidencial en ley eléctrica. Ahora los quieren exhibir. Claro, todo esto enfocado a las elecciones que habrá en junio. Correcto. Ya en un mes y medio, menos de mes y medio. Sí. En 6 estados de la República, para que digan, ya ven, ¿a poco van a votar ustedes por los traidores contra la patria? Los vendepatrias, no voten. Es también políticamente, es darle un spin, un giro a la derrota en ese sentido. Pues gracias, Leo. Gracias, seguiremos comentando más adelante. Gracias, querido Pepe. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Gracias. Por supuesto, gracias, querido Leo Zuckerman. Juan Antonio Jiménez, ¿qué hay respecto a los afectados por el desplome de la línea 12 del metro que provocó 26 personas muertas y casi un centenar de lesionados? Hoy habló un grupo de víctimas de este colapso. Parece que hay un acuerdo importante. Te escuchamos, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Un grupo de familiares de víctimas de la tragedia de la línea 12 del metro logró un acuerdo de indemnización con Grupo Carso, quien accedió a una reparación justa del daño. Así lo dio a conocer el abogado Christopher Estupiñán, quien representa a 14 de las víctimas. Sin embargo, otras empresas que se resisten a la reparación del daño, aseguró el litigante, y no quieren acercarse siquiera a tener algún acuerdo. De esta manera, pues no han querido dar la cara y están siendo protegidas algunas como Vica por el gobierno federal directamente. El abogado recordó que también hay una denuncia contra estas empresas ante una corte de Nueva York. Acusó que IKE está siendo protegida abiertamente por el gobierno y hay una presunción de impunidad. Insistió e hizo ver que pese a su responsabilidad en la tragedia y su omisión en una reparación justa, esta empresa es contratista de obras insignias del actual gobierno federal, como son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Abundó que dicha
Dicha demanda se presentó en febrero pasado y de ella ya fue excluido Grupo Carso, quien accedió a la reparación justa del daño. El abogado insistió en que las personas heridas por el colapso de una trave recibieron una compensación hasta 250% mayor a lo que originalmente se ofrecía. Además, el abogado de Estupiñán señaló que el acuerdo logrado con Grupo Carso no es extensivo a otras empresas, según se estipula en los documentos firmados por la empresa y las víctimas, y agregó. El asunto todavía no se termina. Este tema todavía no se termina. No esperemos que porque la siguiente semana hay una audiencia inicial donde esperemos que haya unas imputaciones salgan a celebrar que ya se logró un 90% de indemnizaciones. Nosotros no alcanzamos un acuerdo con el Grupo Carso para que el gobierno lo utilice como una medalla y celebre que ya está el asunto concluido. Alcanzamos un acuerdo con el Grupo Carso porque fue la única empresa que tuvo la decencia moral de presentarse ante los afectados. Hace casi un año, Pepe, el 3 de mayo, una trave se desplomó entre las estaciones que son Tuyos, lo que provocó que varios vagones del metro cayeran a tierra. El incidente provocó la muerte de 26 personas, mientras que más de 100 quedaron lesionadas. La llamada línea dorada desde esa fecha no ha vuelto a tener operaciones. Pepe, la próxima semana, esa fecha se llevará a cabo una misa en la Basílica de Guadalupe a partir de las 4 de la tarde. Pepe, el reporte. Completísimo. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Estaba leyendo en este momento un comunicado del PRI, en donde Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional de este partido político, le digo muy feliz porque la oposición logró frenar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente de la República, dijo, y que le valió que al PRI, al PAN y al PRD, a los diputados, pues, de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que votaron en contra, los llamaron, 233 en total, les llamaron traidores a la patria. Alejandro Moreno Cárdenas, del líder nacional del PRI, dice, caray, doblarse ante el mandatario extranjero como Donald Trump, el presidente de Estados, como dijo el presidente de Estados Unidos, haberlo doblado al gobierno, eso sí es una traición a la patria, eso sí es violar la soberanía. Esto lo dijo Moreno Cárdenas, dijo que el voto de los priistas y de la coalición Va por México en contra de la reforma eléctrica fue un voto patriota. No somos traidores a la patria, dice el PRI, pero sí doblarse ante el gobierno que en su momento encabezó Donald Trump, como el mismo Trump lo reveló el sábado en un mitin, de lo cual ya hemos comentado ampliamente con usted y con María Amparo Casar. Una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Este es el día 62 de la invasión rusa sobre el territorio de Ucrania. José Luis Arévalo, tú tienes la información más importante también de todo lo que pasa en aquella parte del mundo. En pocas palabras, adelante. Efectivamente, Pepe, en Alemania, los Estados Unidos ya congregaron a 40 países aliados para armar más a Ucrania y hacerle frente a Rusia. Se reunieron en la base estadounidense de Ramstein. Ahí estuvo el secretario de la Defensa, Lloyd Austin, quien afirmó que todos estamos aquí, dijo él, por el coraje de Ucrania. Una cumbre para armar más a Ucrania frente a Rusia. Estados Unidos congregó el martes en Alemania a unos 40 países aliados para acelerar las entregas de equipamiento militar. Si bien en marzo las fuerzas ucranianas lograron repeler la ofensiva rusa contra la capital Kiev, Moscú va avanzando lentamente en el sur del país y en el Donbass, una zona parcialmente controlada por los separatistas prorrusos desde 2014. Mi viaje a Kiev reforzó mi admiración por la forma en que las Fuerzas Armadas ucranianas están desplegando estas capacidades. Ucrania claramente cree que puede ganar y todos aquí también. Mientras tanto, la empresa de gas estatal rusa, Gazprom, anunció el cese del suministro a Polonia y también a Bulgaria ante su negativa de pagar en rublos, tal y como lo había anunciado el propio presidente Putin. De esta manera notificó a esas naciones que a partir del 27 de abril el suministro de gas natural ruso se detendrá por completo.
Polonia y Bulgaria informaron que a partir del miércoles dejarán de recibir gas ruso por decisión del gigante energético de ese país, Gazprom. Polonia afirma estar preparada para afrontar la interrupción del suministro y aseguró la plena independencia de las materias primas rusas. Según el gobierno polaco, sus instalaciones de almacenamiento de gas están llenas en un 76% y Polonia está preparada para obtener gas de otras partes. El gobierno búlgaro también aseguró que no hay motivo para que la población se preocupe por la interrupción del suministro de gas ruso. Mientras tanto, el día de hoy se reunieron el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Esto fue en Moscú. Según el organismo internacional, según las Naciones Unidas, Putin se mostró de acuerdo en principio con que la ONU y la Cruz Roja intervengan para desalojar a los civiles de la importante ciudad de Mariupol. Este encuentro tuvo lugar en el Kremlin y vamos a destacar las declaraciones del primer mandatario de la Federación Rusa en el sentido de que su nación respeta y legitima, sobre todo enaltece lo que es la Carta de las Naciones Unidas como el principal documento para armonizar la vida de las naciones. Nos parecen raras las declaraciones de algunos colegas cuando hablan de un mundo basado en reglas. Creemos que la regla principal es la Carta de la ONU y otros documentos adoptados dentro de la organización, y no los documentos que algunos crean para sus propios fines e intereses. Pero previa a esta importante reunión, en un diálogo con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, exhortó a crear las condiciones para un alto al fuego en Ucrania lo antes posible. Durante el encuentro de este martes en Moscú entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, parece ser que el fortalecimiento de la cooperación entre Rusia y la ONU fue uno de los temas de discusión, acercando a la organización al principio del multilateralismo, según Lavrov. Las Naciones Unidas están dispuestas a movilizar plenamente sus recursos humanos y logísticos para ayudar a salvar vidas en Mariupol. Mi propuesta es que la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las fuerzas ucranianas y rusas trabajen de forma coordinada para permitir la evacuación segura de los civiles que quieran salir de la planta metalúrgica de Azovstal y de la ciudad de Mariupol en la dirección que elijan y para prestar la ayuda humanitaria necesaria. Guterres pidió un alto al fuego y ambas partes coincidieron en que una de las prioridades era la protección de los civiles ucranianos. Los objetivos son principalmente la protección de la población civil, y aquí estamos interesados en trabajar con los colegas de la ONU y los colegas del Comité Internacional de la Cruz Roja, en términos de esfuerzos adicionales para aliviar el sufrimiento y la situación de la población civil. Esto fue durante la reunión entre Lavrov y Guterres, pero antes de esta reunión, el diplomático ruso hizo unas declaraciones que pusieron los pelos de punta a gran parte del planeta, porque dijo que hay un peligro real de que la guerra en Ucrania desencadene una tercera guerra mundial, y dijo, es en serio. Sergei Lavrov agita el fantasma de una eventual guerra nuclear. El peligro es grave, real y no debe subestimarse, ha asegurado en una entrevista al jefe de la diplomacia rusa. Según Lavrov, Rusia parte del principio de que una guerra nuclear es algo inadmisible, pero añade que el riesgo es bastante significativo y que a Moscú no le gustaría ver esos riesgos inflados artificialmente. Por lo que se refiere a las negociaciones con Kiev, tampoco se mostró optimista. Muchos de nosotros estamos convencidos de que la posición real de Ucrania se determina en Washington, Londres y otras capitales occidentales. Y por lo tanto, nuestros analistas políticos dicen, ¿por qué hablar con el equipo de Zelensky? Tenemos que hablar con los estadounidenses, negociar con ellos, llegar a algún tipo de acuerdo. No obstante, Lavrov señaló que todavía sigue negociando con el equipo que puso Zelensky y que esos contactos continuarán. Y mientras la diplomacia se mueve a marchas forzadas, las fuerzas rusas han reanudado ya sus ataques terrestres contra las defensas de Ucrania, esto en la planta metalúrgica de Azovstal, y continuaron con los bombardeos, pero no consiguieron ningún avance.
Las fuerzas rusas reanudaron los asaltos terrestres contra los defensores de Ucrania en la planta metalúrgica de Azovstal y continuaron con los fuertes bombardeos, pero no consiguieron ningún avance apreciable, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Es posible que los comandantes rusos consideren que no podrán eliminar a los defensores ucranianos restantes, lo que obligará a realizar ataques apresurados y probablemente costosos para despejar las instalaciones antes de la posible fecha límite autoimpuesta por el Kremlin, el 9 de mayo. El gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Gaidai, ha vuelto a hacer un llamamiento a los habitantes de la zona para que huyan cuando tengan la oportunidad. En el este, las fuerzas rusas continuaron bombardeando a lo largo de toda la línea del frente en Donetsk y Lugansk. Pero es probable que los contraataques ucranianos impidan la capacidad de las fuerzas rusas de llevar a cabo incluso encierros tácticos, por no hablar del cerco operativo, según el instituto. Es lo más importante, en pocas palabras, respecto al reporte de la invasión rusa en territorio ucraniano. A la información internacional que hemos informado en este momento, solamente agregaría una nota más. El Papa Francisco, de 85 años, anuló por segunda vez en menos de una semana sus actividades previstas. Tiene dolor de rodillas, es lo que está dando a conocer oficialmente el Vaticano. El Papa sigue reduciendo su agenda a causa del dolor en la rodilla. El Vaticano señaló el martes que bajo consejo médico canceló parte de los eventos previstos, incluido el encuentro con el Consejo de Cardenales. Cada vez va siendo más habitual ver al Papa participar en celebraciones litúrgicas sin presidirlas. La última, el domingo, cuando en la fiesta de la Misericordia tan solo impartió la homilía. El nuestro ministerio, così bello. Vamos a una pausa muy breve, volvemos con más noticias, por supuesto. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo con mucho gusto al secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, a quien le agradezco desde luego tomarnos la llamada. Martí, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Pepe Cárdenas? Gracias, Martí Batres, muy bien. Para preguntarte, bueno, ayer en la madrugada fueron desalojados un grupo de miembros de la comunidad Triqui, originarios de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, que habían permanecido sobre la avenida Eje Central y avenida Juárez, pues 1 año y 3 meses. Fueron confinados a un predio en la colonia Valle Gómez. Sin embargo, no quedaron conformes. Ayer realizaron bloqueos. Hoy intentaron llegar al centro histórico de la ciudad. ¿Podrías explicarnos el problema que ha venido ocurriendo, Martí, y cómo está la situación al momento? Sí, este es un grupo de personas de la comunidad Triqui que tiene un conflicto con otro grupo de la comunidad Triqui en un poblado que se llama Tierra Blanca, en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Sí. Tienen un conflicto allá y una parte de ellos vino a la Ciudad de México a buscar dirimir ese conflicto con la otra parte de la comunidad, que argumentan que son desplazados de aquella región, aunque hay un conflicto donde las acusaciones entre ambos grupos pues son mutuas. Unos se organizan alrededor de una organización que es el MULT, y otros los que se vinieron a la Ciudad de México en una organización que se llama MULTI, Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente. Estas organizaciones tienen un viejo conflicto y ese conflicto llevó a esta situación. Producto de ese conflicto, un grupo de personas llegó aquí en enero del 2021 y se instaló en el cruce de Avenida Juárez y Eje Central desde entonces. El gobierno de la ciudad los atendió como ha atendido cualquier otro conflicto social. Esto fue antes de mi llegada a la Secretaría de Gobierno. Yo llegué aquí a la Secretaría de Gobierno a mediados de julio del año pasado. Cuando llegué ya estaba este conflicto.
ayudamos a establecer puentes con el gobierno de Oaxaca, con la Secretaría de Gobernación. Se lograron acuerdos que permitieron que ellos se trasladaran nuevamente allá a Tierra Blanca. Incluso proporcionamos nosotros el transporte para que pudieran trasladarse a su tierra, y allá, sin embargo, resurgió el conflicto y regresaron otra vez aquí a la Ciudad de México y se colocaron sobre la Avenida Juárez. Ahora, a lo largo de todos estos meses, hemos tenido con ellos un contacto constante, hemos auxiliado de manera humanitaria a quienes integran el plantón. Recientemente, por ponerte un ejemplo, una señora embarazada estaba ya en días de parto y la trasladamos a un hospital, se le dio la atención médica correspondiente para que naciera en el hospital su niño. Y así como eso, hemos establecido todos los mecanismos necesarios de atención social posible para estas familias de la comunidad triqui. No obstante, recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos envió un oficio de colaboración urgente a la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, donde nos señala que tienen información de que niñas y niños corrían mucho riesgo ahí en la Avenida Juárez, porque se desperdigaban, se dispersaban sobre la explanada de Bellas Artes o sobre las calles adyacentes. Tenían que ir a buscar los niños más grandes, adolescentes o sus mamás, corrían el riesgo de extraviarse, de ser atropellados, y también señalaron que había problemas fuertes de carácter sanitario en este lugar, y que la salud de las niñas y de los niños corría fuertes riesgos. En efecto, se corroboró a partir de diversas inspecciones oculares y de las visitas que se hicieron al plantón la insalubridad que caracterizaba este lugar, y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos pidió tomar medidas al respecto y nos dijo que la calle no era un lugar adecuado para que estuvieran ahí las niñas y los niños. Producto de esas observaciones de la Comisión de Derechos Humanos, instalamos un albergue en la colonia Valle Gómez, en un terreno propiedad del gobierno de la Ciudad de México de 1,000 metros cuadrados, que se encontraba rodeado por una malla ciclónica. Ahí pusimos un albergue donde pusimos todos los servicios, carpas selladas por los 4 costados, catres, colchonetas, cobijas, baños con lavabo, excusado, regaderas. Pusimos también un consultorio médico y un módulo de atención dental, y de igual manera llevamos alimentos para todos, para las familias, especialmente para los niños. Los médicos del gobierno de la Ciudad de México examinaron a cada uno de los niños, encontraron infecciones bacterianas prácticamente en todos los chicos, en todos los menores, y se procedió a dar la atención correspondiente. Esto entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Sin embargo, el día de ayer tuvimos a varios grupos ajenos al plantón de los triquis que llegaron ahí a generar tensión, rompieron la malla ciclónica, rompieron algunos de los sanirent, de los baños que se alquilaron para este lugar, causaron diversos destrozos y se ocasionaron que se diera un enfrentamiento y hechos de violencia, y las familias que se encontraban ahí pues fueron conducidas hacia otro lugar que se encuentra como a unas 15 cuadras, y ahí se quedaron en una unidad habitacional. Entonces, esa es la situación en este momento en la que se encuentra este grupo social. El gobierno de la Ciudad de México no tiene en sus manos resolver el conflicto al que ellos alegan, el conflicto que buscan sea resuelto.
no tiene los instrumentos para ello, corresponde al gobierno de Oaxaca y las demandas las deben dirigir al gobierno de Oaxaca. La Ciudad de México ha sido hospitalaria, generosa, solidaria. Sin embargo, pues también aquí hay otros elementos que tomar en cuenta. Para empezar, el interés superior de la infancia, de los propios niños triquis, que no pueden ser arriesgados y no pueden ser subordinados a una demanda política. Y por otro lado, también existen los derechos de los habitantes de la Ciudad de México, de los vecinos del centro de la Ciudad de México, de empresarios y comerciantes que realizan su trabajo, sus labores en el centro de la ciudad. Entonces, bajo estas circunstancias, lo que te puedo decir, Pepe, es que las demandas que tiene este grupo social las debe orientar hacia el gobierno de Oaxaca, no corresponde orientarlas hacia el gobierno de la Ciudad de México, y por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México pues no puede permitir que se siga bloqueando la avenida Juárez de manera indefinida. Llevan ya un año con 4 meses, 16 meses en este planteón ya llevaban, y ellos tienen sus derechos políticos, tienen sus demandas legítimas, pueden seguir luchando por ellas, pero no pueden regresar a poner un plantón sobre Avenida Juárez. Pues te agradezco, Martí, que nos hayas permitido conocer el panorama completo del bosque en torno a este asunto. Queda claro que el reclamo es en la ventanilla del gobierno de Oaxaca, no en el del gobierno de la ciudad, que está obligado a respetar su libre manifestación, desde luego, pero también a resguardar la seguridad de los niños y la seguridad de estas personas que están ahí, quienes ayer tuvieron una confrontación, lo vimos en las imágenes, con elementos policiales, y ellos dijeron hubo represión por parte de la policía en esta manifestación. Fue el argumento que ellos dieron, Martí. Bueno, en realidad no es así, porque la policía tiene la instrucción de no reprimir, de no golpear. O sea, no hay policías que estén golpeando a manifestantes. La policía solamente tiene una atribución de contención, y hay un protocolo en el caso del bloqueo de las avenidas. En realidad ellos irrumpieron en una avenida principal, que fue el circuito interior del Río Consulado. Sí. Y hay un protocolo por el que se busca el diálogo, se agota el diálogo, se instalan mesas y luego se procede a la desocupación de las avenidas primarias que se encuentran bloqueadas. Entonces, no pueden quejarse de que haya intolerancia por parte de las autoridades de la Ciudad de México, porque pues ha habido pues bastante comprensión, bastante generosidad. Aquí han estado durante 16 meses bloqueando una avenida de la Ciudad de México, aunque no corresponde a las autoridades de aquí resolver dicho conflicto. Gracias, Martí, gracias por tu tiempo y la explicación. Muchas gracias, Pepe, un saludo, un abrazo, hasta pronto. Igualmente, gracias, Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Luis, ¿qué más tenemos? Bueno, pues resulta que Roberto Cervantes, el comandante de la Policía Municipal de Irapuato, en Guanajuato, fue asesinado a balazos esta mañana. La información la tiene nuestro compañero Eliot Rizzo de Fórmula Guanajuato. Adelante, Eliot. José Luis, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarles que en un ataque directo al concluir su jornada laboral, la vida le fue arrebatada a Roberto Contreras, de 37 años de edad, quien era comandante y jefe de turno de la Corporación de Policía Municipal de Irapuato. De acuerdo a Víctor Armas, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no se tenía registro de que el comandante hubiese recibido amenazas previas. Sin embargo, pues el ataque tuvo lugar cerca de las 7 de la mañana en la calle Coyoacán de la colonia Nuevo México, de este municipio de Irapuato. Al momento del ataque directo, el comandante salía de su turno y se dirigía a casa, viajaba a bordo de su vehículo personal. Pues la persecución se dio cuando los delincuentes a bordo de motocicletas lo persiguieron a lo largo de la calle para darle alcance. Con este asesinato de este policía, Guanajuato continúa posicionándose a nivel nacional como la entidad con el mayor número de asesinatos hacia los oficiales de seguridad. El reporte desde Guanajuato.
Guanajuato. Muchísimas gracias, muchas gracias, Elliot, muy buenas noches. Mientras tanto, oigan, más temas de violencia, le tengo información de Veracruz. Anoche, otras 3 personas fueron asesinadas allá en Veracruz, ahora en el municipio de Alto Tonga, en la región centro del estado. El crimen ocurrió horas después de que 4 personas fueron ejecutadas a balazos dentro de una vivienda en Tuxpan, sumando así al menos 7 homicidios en el mismo día. Lo de Alto Tonga ocurrió detrás de una tienda bodega horrera donde se localizaron los cuerpos de 2 hombres y una mujer. Los policías fueron desplegados en un operativo en esta zona, aunque no lograron detención alguna. De igual forma, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz detuvieron a Eduardo N. por el presunto delito de homicidio en agravio del periodista José Luis Gamboa Arenas, muerto a puñaladas el pasado 10 de enero. En un comunicado, la dependencia señaló que la Policía Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eduardo N. por el presunto delito de homicidio doloso calificado en agravio del periodista José Luis Gamboa Arenas, hechos suscitados en la ciudad de Veracruz el pasado 10 de enero de este año. Gamboa Arenas fue hallado muerto con 7 heridas de arma blanca. Era fundador y editor del portal de noticias Inforregio y era uno de los fundadores y editores del medio digital La Noticia. Vamos a una pausa. Volvemos. En el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.